Y bienvenidos, queridos seguidores, a un nuevo video de mi canal. Hoy tengo una historia realmente impactante que ha estado acaparando titulares en el mundo de la farándula turca. Nos referimos a las sorprendentes confesiones de Mert Ramazan Demir, un joven actor que, hace solo unos meses, era el centro de atención por su relación con la también actriz Afra Sarıoğlu. ¿Qué sucedió entre ellos? ¿Por qué Mert traicionó la confianza de Afra? Todos los detalles los encontrarán en este video. Antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para estar al tanto de todas mis actualizaciones y, por supuesto, darle un buen me gusta a este video si les interesa este tipo de noticias. Empecemos. Mert Ramazan Demir, un nombre que ha ganado fama en la industria de la televisión turca, recientemente dejó a todos boquiabiertos con unas declaraciones sumamente sinceras sobre su vida privada. Su relación con Afra Sarıoğlu había sido elogiada por muchos como una historia de amor ejemplar, pero la situación cambió drásticamente en los últimos meses cuando comenzaron a circular rumores de una crisis en su relación. Sin embargo, lo que realmente dejó a todos atónitos fueron las declaraciones de Demir, quien admitió su traición, lo que no solo conmocionó a sus seguidores, sino que también generó una enorme controversia en los medios. En una conferencia de prensa que fue seguida por miles de personas a través de las redes sociales, Mert Ramazan Demir no tuvo problemas en aceptar su error. Respondió con total franqueza a la pregunta sobre su infidelidad, explicando las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Según sus propias palabras, esa noche salí con mis amigos. Había estado bebiendo demasiado y, sinceramente, no recuerdo mucho de lo que sucedió después. Lo que sí sé es que Afra no merece esto. Lamento profundamente haberla lastimado. Estas declaraciones no tardaron en volverse virales en las plataformas digitales, generando una avalancha de reacciones. Mientras algunos seguidores de Mert expresaron apoyo y comprensión por su arrepentimiento, otros no tardaron en criticarlo severamente, cuestionando su comportamiento. Lo que más sorprendió a los seguidores de esta pareja fue el silencio absoluto de Afra Sarıoğlu ante las confesiones de Mert. Hasta el momento, la joven actriz no ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema. Sin embargo, según algunas fuentes cercanas a Afra, la actriz habría compartido con su círculo íntimo que la situación la había dejado completamente devastada. Se rumorea que Afra habría dicho, «Nunca imaginé que Mert haría algo así. Nunca pensé que terminaría pasando por algo como esto». Muchos se preguntan si esta dolorosa traición afectará permanentemente la relación entre los dos, o si, por el contrario, lograrán superar este obstáculo y volver a estar juntos. Un amigo cercano de Mert Ramazan Demir, que prefirió mantener su anonimato, ofreció una versión más detallada de los hechos ocurridos esa noche. Según él, Mert estaba en una situación realmente mala. Había bebido en exceso y tomó decisiones equivocadas. Sin embargo, todos sabemos cuánto ama a Afra, y estamos seguros de que hará todo lo posible por enmendar este error. A pesar de esta defensa de la sinceridad de Mert, los seguidores de la pareja parecen estar completamente divididos. En las redes sociales, la conversación ha estado marcada por opiniones encontradas. Algunos consideran que Mert ha mostrado arrepentimiento genuino, mientras que otros afirman que la traición es imperdonable. El hashtag #AfraMert se ha convertido en un fenómeno en Twitter, donde miles de personas han expresado su apoyo a uno u otro bando. Mientras tanto, hay quienes piden a Afra que otorgue una segunda oportunidad a Mert, señalando que todos cometemos errores y que el arrepentimiento sincero puede ser el primer paso hacia el perdón. A pesar de la controversia, Mert Ramazan Demir no dudó en agregar un mensaje más a sus declaraciones, donde expresó su deseo de reconciliarse con Afra. Afra es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. No quiero perderla, y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para enmendar mi error, dijo. Sin embargo, hasta el momento no está claro si Afra estará dispuesta a darle una nueva oportunidad a la relación. El tiempo será el que determine si este romance puede renacer o si, por el contrario, ambos seguirán caminos separados. Por otro lado, según fuentes cercanas a Afra Sarıoğlu, la actriz está pasando por un proceso emocional sumamente difícil. Se encuentra atrapada entre el amor que todavía siente por Mert Ramazan Demir y la dolorosa decepción de haber sido traicionada por él. Una amiga cercana de Afra transmitió sus pensamientos diciendo, Afra realmente quiere perdonar a Mert, pero su orgullo no se lo permite. Es muy difícil volver a confiar después de algo así.
Ella está tratando de comprender si Mert realmente está arrepentido de corazón o si simplemente está tratando de salvar su imagen pública. En este contexto, se ha dicho que Afra está buscando el consejo de su familia y su equipo de trabajo para tomar una decisión final. Su familia, en particular, no está muy de acuerdo con la idea de una reconciliación, y creen que lo mejor sería que Afra tomara un tiempo para sí misma y reflexionara sobre lo sucedido. Mientras tanto, Mert Ramazan Demir está haciendo todo lo posible para recuperar el corazón de Afra. Según los informes de su círculo más cercano, el actor tiene planeado organizar una escapada romántica a Capadocia, un lugar muy especial para Afra y que ha sido uno de sus destinos favoritos. Se rumorea que Mert ha escrito una carta especial en la que expresa su arrepentimiento y explica todo lo que ha sentido desde el principio de la relación. El futuro de esta relación parece incierto, pero Mert no está dispuesto a rendirse sin antes hacer todo lo posible por salvar lo que alguna vez tuvieron. En medio de todo esto, Mert Ramazan Demir compartió un mensaje en sus redes sociales que reflejaba la angustia interna por la que está pasando. En la publicación, el actor se mostró profundamente arrepentido por sus acciones y dejó claro que no subestimaba la magnitud de su error. Las palabras que compartió fueron las siguientes: la lección más importante que he aprendido en mi vida es que a veces pierdes las cosas más valiosas cuando no te das cuenta. No aprecié cada momento que compartimos, pero ahora lo siento con todo mi corazón. Afra, no quise lastimarte, pero cometí errores. Espero que puedas perdonarme, porque te amo de verdad. Estas declaraciones demuestran el deseo sincero de Mert de enmendar su error, pero la gran pregunta sigue siendo si sus palabras serán suficientes para que Afra lo perdone. Mientras tanto, el círculo cercano de Afra sigue observando de cerca el proceso emocional por el que está atravesando la actriz. Se sabe que Afra, aunque fuerte por naturaleza, está profundamente afectada por la traición de Mert y ha expresado sus sentimientos a través de emotivas publicaciones en sus redes sociales. En una de ellas, escribió: «El tiempo cura todas las cosas o solo nos hace olvidar. Me pregunto esto». Este mensaje refleja claramente el dilema interno de Afra y cómo la traición ha dejado una marca profunda en su alma. A pesar de todo, sus amigos cercanos aseguran que Afra saldrá de esta experiencia más fuerte que nunca, y algunos creen que podría ser posible una reconciliación, aunque sería de una manera emocionalmente más madura y equilibrada. Es probable que Mert Ramazan Demir haya tenido que replantearse no solo su vida privada, sino también su carrera profesional durante este complicado proceso. Los escándalos de este tipo pueden afectar gravemente la imagen pública de una celebridad, y hay mucha incertidumbre sobre cómo Mert gestionará este momento en su vida. Sin embargo, el actor ha comenzado a involucrarse en proyectos de responsabilidad social, lo que muchos interpretan como una manera de redimir su imagen y conectarse con su entorno social de una manera más profunda. Finalmente, el futuro de Mert y Afra parece estar íntimamente ligado no solo a sus sentimientos, sino también a las expectativas de su entorno social y la opinión pública. Esta confesión de Mert Ramazan Demir podría ser la oportunidad para que la relación renazca, pero la verdadera clave estará en cómo Afra maneje esta situación emocionalmente. Lo cierto es que, pase lo que pase, la situación dejará huella en la historia del entretenimiento turco. Y la pregunta que sigue sin respuesta es: ¿Afra perdonará a Mert y le dará otra oportunidad, o esta será la oportunidad perdida para siempre?